Señor me los bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde que Dios nos brinda, que Dios nos da. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da. También damos gracias a Dios, a nuestro pastor Agustín, por este precioso tiempo, por esta oportunidad que también nos da. Así que le damos la gloria al Señor Jesús por este tiempo donde hemos estado conversando a través de la palabra, donde hemos estado oyendo y escuchando, ¿verdad?, la palabra del Señor que está edificando nuestras vidas, nos está fortaleciendo cada día y preparándonos para ir al encuentro del amado. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, en esta tarde, pidiéndole al Señor que Él nos ayude, que Él traiga entendimiento, revelación sobre nuestras vidas y podamos entender la palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde, amado Dios que estás en los cielos, por este tiempo, por esta oportunidad que usted nos da, Dios de Israel. Ahora, Padre, le pedimos que nos ayude, que usted nos ayude a entender, nos ayude a comprender su palabra, sus planes, sus propósitos, oh Dios que estás en los cielos. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Quita todo estorbo, quita todo obstáculo, que esta palabra, Padre, pueda edificar nuestras vidas, pueda fortalecernos, oh Dios de Israel, impulsarnos, motivarnos a seguir adelante, a caminar, a perseverar y a permanecer en este evangelio. Gracias le damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Bien, amados hermanos, en esta tarde quiero platicar con ustedes acerca del tema, el rema que nuestro pastor Agustín nos enviaba, que es acerca de la identidad de la novia. Entonces, amados hermanos, yo quiero conversar con ustedes el tema que es tipos de identidad. Cuando me llegó el rema de nuestro pastor Agustín, ahí pensando sobre ese rema, empecé a escudriñar un poco la escritura y me fui dando cuenta que hay tipos de identidad. Hay diferentes tipos o formas cómo podemos identificar a alguien o cómo podemos identificar a una persona o un objeto. Entonces, amado hermano, quiero empezar por aquí. ¿Qué es identidad? La palabra identidad, amados hermanos, una definición es esta, dice que la identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un grupo. Lo vuelvo a leer. La identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un grupo, ya sea su forma de vestir, su lenguaje, su forma de expresarse. Eso identifica a la gente de dónde son, de qué lugar vienen, ¿verdad? O de qué país son, porque hay ciertas palabras que pueden distinguirnos, ¿verdad? O palabras que pueden ser una característica y nos puede identificar esa palabra, esa frase, de dónde venimos o de dónde somos, de qué lugar o de qué país. Incluso en nuestro país, aquí donde nosotros vivimos, en este precioso país llamado México, hay personas que vienen de otro estado y las podemos identificar por su lenguaje, por una frase, por una palabra que es muy común en ellos, y nosotros inmediatamente nos damos cuenta de dónde vienen o de dónde son, de qué país o de qué estado de nuestro país, ¿verdad?, que es México. La otra forma es el vestir. Como la forma de vestir también, amados hermanos, nos identifica de dónde somos o de dónde venimos, ¿verdad? Y eso es interesante, ¿verdad? También las costumbres es otra forma, amados hermanos, de cómo identificarnos, o la costumbre muestra de dónde somos y de dónde venimos, y esa es una forma de identificarnos dentro de un pueblo, dentro de una nación o dentro de un grupo de personas. Se puede distinguir a alguien a través de sus costumbres, a través de sus hábitos. Aleluya. Bien, amados hermanos, quiero platicar con ustedes cinco tipos de hábitos, cinco tipos de
de identidades que la iglesia tiene o debe de tener, ¿verdad? Y créanme, amados hermanos, hoy más que nunca debemos estar convencidos, buscando esa identidad con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la venida, el arrebatamiento se acerca, amados hermanos. Por eso el tema es la identidad de la novia. Entonces la novia tiene que caracterizarse por ciertas cualidades, amados hermanos, dentro del pueblo, dentro de la iglesia del Señor, y debe haber una identidad clara y específica. Entonces yo encontraba 5 tipos de identidad. La número 1 es un mismo lenguaje. El lenguaje nos identifica, amados hermanos. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos. Eso identifica qué tipo de personas somos, amados hermanos. Y nos caracteriza dentro de una multitud o de un grupo de personas. El punto número 2, amados hermanos, es un mismo pensamiento. Eso también nos identifica quiénes somos, qué principios tenemos y qué principios bíblicos, por decirlo así, estamos siguiendo, la doctrina. Un mismo pensamiento es otra forma de identificarnos. La tercera es un mismo espíritu también. Eso nos identifica, amados hermanos, y debe ser una identidad de la iglesia, que podamos estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en otras palabras, en unidad. La iglesia tiene que aprender a vivir y a caminar en unidad, amado hermano, y esa es una identidad, o debe ser una identidad o una característica de la iglesia, porque no puede ser que la gente que no conoce a Dios puedan estar más unidos que la misma iglesia. El punto número 4 que quiero tratar con ustedes, ahorita lo vamos a ir viendo, es la vestidura. Amén. Y no estoy hablando, amados hermanos, de el cómo nos vistamos así de una manera literal, sino que esto es algo espiritual, ¿verdad? Bien, y el punto número 5 o la característica número 5, pues es el amor. También eso nos debe de identificar, o el amor debe de identificarnos con el Señor Jesucristo, amados hermanos. Bien, amado hermano, con la ayuda del Señor, después de darle estos 5 puntos que vamos a tratar en esta tarde, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, y con la ayuda del Espíritu Santo, el primer punto que quiero tratar con ustedes, o que quiero que tratemos juntos, conversemos, platiquemos estos 5 puntos o estos 5 tipos de identidad de la iglesia, amado hermano, es el punto número 1, un mismo lenguaje. Un mismo lenguaje. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 5, verso 19, Reina Valera 1960, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjese, amado hermano, aquí el apóstol Pablo trata de que entendamos y comprendamos ¿cuál debe ser nuestra forma de hablar, de expresarnos, amados hermanos? Y porque esa forma, ese lenguaje o ese tipo de lenguaje nos va a identificar, nos va a caracterizar, amados hermanos, lo que somos. Esa forma de hablar va a reflejar, amado hermano, lo que realmente somos como iglesia, como pueblo del Señor, como una iglesia que está siguiendo principios establecidos por Dios. En la forma de hablar, amados hermanos, la iglesia está reflejando una identidad. Su forma de reflejar, su forma de hablar refleja lo que cada uno de nosotros somos. Y esto es interesante. Por eso dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos. Amén.
Y no solo con salmos, dice con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. O la identidad aquí que podemos encontrar es que la iglesia tiene que aprender y tiene que entender que es un pueblo, que es una familia, por decirlo así, que alaba, es una familia de adoradores, es una familia que alaba, que bendice y que exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores en sus corazones. O sea que hay una definición clara de lo que somos y lo que hacemos, amados hermanos. Sigamos avanzando. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. O sea, un mismo lenguaje. Y el apóstol Pablo ruega. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí habla, amado hermano, de acuerdos o ponernos de acuerdo a través del lenguaje, a través de lo que expresamos, amados hermanos. Si alguien dice algo y está conforme a la escritura, nosotros tenemos que respaldar aquello o tener que decir amén, pero no decir amén por puro mero compromiso, sino que tener que decir amén porque estamos convencidos, estamos seguros que lo que alguien está expresando está establecido en la Biblia, en la escritura, y el Señor lo respalda, y entonces así es. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo habla que hablemos todos, amados hermanos, un mismo lenguaje, quiere decir que estemos en común acuerdo. Y que no luego terminemos diciendo, es que yo no estoy de acuerdo, es que esto a mí no me gusta, es que esto a mí no me parece. No se trata de eso. Se trata de que cuando tengamos que decir amén, es porque estamos seguros de que nuestro amén es porque así lo dice la Biblia, no por puro mero compromiso, porque podríamos decir amén nomás por compromiso, por no quedar mal con alguien. Pero no se trata de eso. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros hablemos, amados hermanos, con verdad, convencidos y seguros de lo que estamos viendo o oyendo a través de la escritura, para que podamos tener una identidad. Entonces, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, amado hermano, nos identifica. O es una forma de identificarnos. Y la iglesia de Dios, el Señor la identifica, el Señor Jesucristo identifica a su iglesia de la forma de cómo habla, de la forma de cómo se expresa, alabando, adorando a Dios. Y eso es importante, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, ruego, o sea, él rogaba, como diciendo, tienen que tratar de que su forma de hablar, su lenguaje, sea el correcto, conforme a los planes y los propósitos de Dios. Aleluya, espero me esté dando a entender en esta tarde, amado hermano. En otras palabras, que si alguien expone algo, nosotros lo apoyemos, lo respaldemos, porque nos damos cuenta que está conforme a la palabra, conforme a la escritura, y que no luego terminemos murmurando. No se trata aquí de que yo digo amén por puro compromiso, pero ya luego que ya no estoy ahí, yo ya no estoy de acuerdo, y entonces empiezo a hablar de otra forma. Eso no debe ser así, amado hermano, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Estoy hablando del lenguaje. Y eso es importantísimo que lo entendamos, amados hermanos, en este día, ¿verdad? Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde estamos viendo, amados hermanos, que el regreso o el retorno de nuestro amado Jesucristo se está aproximando
cada día más y más y de una manera extraordinaria, donde vemos que el arrebatamiento de la iglesia cada día se acerca más. Entonces es aquí donde nosotros debemos de tratar de tener una identidad a través de nuestro lenguaje, a través de nuestra forma de hablar, amados hermanos, y que hagamos a un lado la murmuración, hagamos a un lado la crítica, nos despojemos, ¿verdad?, de todo aquello que puede afectar nuestra identidad. Y buscar una identidad a través del lenguaje para que podamos ser reconocidos de parte de nuestro Dios, o podamos ser identificados a través de nuestra forma de hablar, porque la forma de hablar o expresarnos, eso nos ayuda a identificarnos, amados hermanos. Y de esa forma podemos identificarnos o ver la identidad de alguien, de dónde viene, porque esa forma de hablar es una característica muy peculiar de esa persona que viene de otro estado, quizás de nuestra república, y luego dice, ese viene del norte, ¿verdad? Porque tiene su acento diferente al de nosotros, como que ellos, como que cuando hablan, como que gritan un poquitito más. Entonces, por eso le digo que nosotros debemos de tener cuidado con nuestro lenguaje, porque a través de ese lenguaje nosotros estamos demostrando una identidad, y a través de ese lenguaje el Señor Jesucristo nos va a identificar, o va a identificar a la novia, y va a decir el Señor, esta sí es mi novia, porque esta habla con la verdad, se identifica con la verdad, es honesta, es sincera. Por eso es importantísimo que desechemos la murmuración, la crítica, la mentira. Hermano, la mentira nos identifica qué tipo de personas somos. Por eso hay que tener cuidado. No estoy hablando de ser súper espirituales, porque al final tenemos errores y tenemos fallas, pero que cada vez que nos equivoquemos vayamos a los pies del Señor y le pidamos perdón y nos podamos arrepentir de una falta que hayamos cometido, amados hermanos, para continuar en este precioso camino al que Dios nos ha traído. Aleluya. Sigamos avanzando. Entonces ahorita así a grandes rasgos, amado hermano, usted puede seguir investigando acerca del lenguaje. Hay muchos pasajes, ¿verdad? Pero quiero pasar al punto número 2, que es un mismo pensamiento. Qué difícil es, amado hermano, que todos podamos tener ese mismo pensamiento, ese mismo sentir, ese mismo deseo, ese mismo anhelo. Pero la iglesia del Señor, la novia de la iglesia, se debe de identificar, o debe de tener esa identidad de que todos somos de un mismo pensamiento, de que todos queremos alcanzar, que todos queremos llegar a la meta, que queremos todos ser bendecidos, amado hermano. Y aquí tenemos que desechar el egoísmo, la avaricia, la codicia, para poder ser de un mismo pensamiento, desechar la envidia, desechar la fama, desechar un nombre, ¿verdad? Porque hay gente que está buscando, su pensamiento está tener un nombre, tener un reconocimiento, amados hermanos, y ya no piensa igual que los demás. Y eso hay que desecharlo de nuestras vidas. Entonces, algo que tiene que entender la iglesia en este tiempo, o en este tiempo final que nos tocó vivir, es precisamente que una de las identidades de la novia es que tiene que ser de un mismo pensamiento. La iglesia tiene que tener ese mismo sentir, ese mismo deseo, ese mismo propósito. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjese en lo que debemos estar pensando. En la iglesia, ¿cuál tiene que ser su pensamiento, su forma de pensar? Aquí el apóstol Pablo nos da diferentes puntos, amados hermanos, en lo que la iglesia tiene que estar pensando en este tiempo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o sea, debemos estar pensando en lo verdadero, en la verdad. Dice, todo lo que es honesto, en lo bueno, en lo justo, dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjese lo que debemos de estar pensando, la iglesia, lo que debe de estar buscando, y en lo que pensamos es en lo que terminamos haciendo. Sí, amado hermano. Lo que el hombre piensa, lo que la mujer piensa, eso lo termina haciendo. Si la iglesia está pensando en la verdad, pues eso va a buscar y eso va a terminar haciendo. Lo honesto, la honestidad, la sinceridad. Si la iglesia piensa en la sinceridad y empieza a desechar la mentira, eso va a terminar haciendo, practicando la honestidad. ¿Por qué? Porque en eso piensa, es su deseo, es su pensamiento que hay en su corazón, y entonces al final termina practicando eso. Todo lo justo, busca la justicia, busca el equilibrio, ¿verdad? Para con todos. Busca la equidad, amado hermano, hablando de lo justo. Entonces eso va a terminar haciendo todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces el apóstol Pablo trata de enseñarnos, amados hermanos, que a través del pensamiento nosotros podemos realizar algunas cosas o las podemos terminar haciendo. Así también si hay gente pensando en lo terrenal, en lo material, pues eso va a terminar haciendo. Ahora, yo no estoy diciendo que lo material sea malo, sino que debe haber un equilibrio en nuestras vidas. Sigamos avanzando otro poquito. Aquí hay otro tipo de pensamiento. El que acabamos de leer es un tipo de pensamiento, y aquí hay otro en Proverbios 6:14. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando en el mal, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Entonces aquí hay alguien, aquí hay una persona, aquí hay un personaje. O puede haber alguien que solo esté pensando en el pecado, que esté pensando en la maldad, y eso va a terminar haciendo. Entonces aquí el Señor puede identificar dos tipos de pensamientos, y la iglesia se identifica por su forma de pensar. Y esa forma de pensar positiva que hay en su vida, al final lo lleva a realizarlo. Entonces el Señor va a identificar a la novia a través de los pensamientos, a través de nuestra forma de pensar. Sigamos avanzando. Lucas capítulo 5, verso 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, aquí el Señor está identificando a un grupo de personas. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué razonáis en vuestros corazones? Lucas capítulo 5, verso 22. Reina Valera 1602. Fíjese, el Señor está identificando a un grupo de personas. ¿A través de qué? A través de sus pensamientos. Entonces, a través del pensamiento que nosotros tengamos, iglesia, Dios nos va a identificar. Dios nos está conociendo a través de esa forma de pensar, de lo que estamos pensando, de lo que estamos meditando, amados hermanos. A través de eso el Señor va a identificar a su iglesia, va a identificar a su novia. Y porque aquí dice que el Señor se dio cuenta de algo. Quizás ellos no se estaban dando cuenta, pero el Señor, que lo sabe todo, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué razonáis en vuestros corazones?
Entonces, los que amamos al Señor, los que nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, los que nos estamos alistando para ir al encuentro de nuestro Señor Jesús, no podemos razonar tanto en la palabra que si es o no es, si está escrito y la Biblia lo dice que así es que así es, amado hermano. Porque el Señor, aquí hay una forma de cómo el Señor identificó a un grupo de personas. Avancemos otro poquito. Primera de Corintios 2:16, Biblia de las Américas. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate, amado hermano. O sea que los que piensan conforme a la voluntad de Dios, el Señor los conoce y el Señor los identifica, porque hay quienes piensan, amados hermanos, su pensamiento es en contra de lo que el Señor dice, de lo que el Señor ha establecido. Y como le dije hace un rato, lo que pensamos, eso lo vamos a terminar haciendo. Si alguien tiene pensamientos contrarios a lo que Dios dice, eso va a terminar haciendo. Eso va a terminar practicando. Por eso es importante que entendamos, amados hermanos, esto. Entonces nosotros tenemos que pensar, si dice aquí que tenemos la mente de Cristo, amados hermanos, entonces tenemos que pensar como el Señor pensaba, hablar como el Señor hablaba, expresarse como el Señor se expresaba, o al menos tratar de pensar, hablar como el Señor lo hacía, amados hermanos. Al menos tratar eso, o esforzarnos por hacerlo, amados hermanos, para que no caigamos en el religiosismo. Esa palabra mente viene de una raíz griega que es del 3563, que es la palabra nous, y que uno de los conceptos es pensamiento, entendimiento, mente, pensar. Entonces el Señor nos va a identificar a través, amados hermanos, de nuestra forma de pensar. El Señor va a identificar a su novia a través de la forma de pensar, a través de sus pensamientos. ¿En qué estamos pensando en este tiempo? ¿Cuál es nuestra forma de pensar en este tiempo final? ¿Estamos pensando y preparándonos para la venida del Señor? ¿Estamos pensando en irnos en el arrebatamiento? ¿O en qué estamos pensando? Esto es importante, amados hermanos, que lo entendamos, porque eso nos identifica con el Señor Jesucristo. Y dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos que pensar como Cristo pensó o piensa, ¿verdad? Por decirlo así. Avancemos otro poco, amados hermanos, y pasemos al punto número 3. Un mismo espíritu. Si hay algo que tenemos que debe de identificar a la novia de Cristo o a la iglesia, es que tenemos que estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con un mismo propósito, con un mismo deseo y con un mismo anhelo. No puede haber división, unos no pueden estar de una forma y otros de otra forma, no. Tratar de que todos estemos en ese mismo lugar, por decirlo así, y en ese mismo espíritu. Si ya es de adoración, que todos podamos entrar a ese mismo sentir de adoración. Si es la alabanza, que todos podamos entrar en ese mismo sentir de alabanza, amados hermanos, de consagración hacia Dios. Filipenses capítulo 1, verso 27, dice así la Escritura: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes
por la fe del Evangelio. Si no estamos en ese mismo espíritu, amados hermanos, no estamos en ese mismo sentir, difícilmente va a poder haber unidad. Difícilmente la iglesia, la novia de Cristo, va a poder caminar unida. Difícilmente nos vamos a poder unir si no estamos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir y en ese mismo deseo. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice: ya sea que yo vaya a verlos, o ausente o presente, dice, yo quiero oír, quiero ver. Que todos están firmes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, luchando juntos, perseverando juntos, caminando juntos, buscando al Señor juntos. Yo sé que ahorita no se puede mucho, amados hermanos, pero mínimo tratar de estar unidos. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, luchando a cada día, amados hermanos, poniéndonos al lado de los demás en el espíritu, ¿verdad? Yo sé que ahorita no podemos reunirnos demasiado, pero mínimo en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu sí podemos estar. Porque no puede ser que algunos estén alabando y adorando, ¿verdad? Y que otros no lo hagan. Entonces, ese ya sería un problema. Entonces, otra identidad de la novia es que la novia está en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No tiene otro tipo de pensamientos o actitudes. Primera de Corintios 12:4, Biblia de las Américas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Fíjese la enseñanza que el apóstol Pablo nos deja, o la instrucción que nosotros tenemos que atender y hacer caso. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, se tiene que ser, debemos estar en ese mismo espíritu, amados hermanos, aunque estamos lejos. Aunque ahorita algunos pastores están lejos en su casa y no nos hemos podido reunir como en otro tiempo lo hacíamos, pero debemos estar en ese mismo espíritu, en ese mismo deseo. Mínimo este día debemos de tratar de estar unidos. Mínimo en este día deberíamos de tratar de estar en ese mismo espíritu, ¿verdad? La iglesia, la novia, los siervos, ¿verdad? Los ministros, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu. Es cierto que yo estoy acá, pero otros hermanos están en Toluca, otros siervos, pero en ese mismo sentir deberíamos de estar. Y no dejar a nadie a la deriva. No, si él está por allá, como él pueda. No, estar en ese mismo sentir, en ese mismo deseo, deseando que al hermano le vaya bien, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo levante, que el Señor lo respalde, que el Señor lo use, que el Señor lo prospere, ¿verdad? Hablando de ministros y de la iglesia también, que la iglesia que está allá en Tehuacán igual sea bendecida por parte de Dios en esa, a nuestro pastor Agustín, que Dios lo fortalezca, y todos los ministros estar en ese mismo espíritu, en ese mismo deseo, para que nuestro pastor Agustín sea fortalecido de parte del Señor. Y lo mismo con los otros pastores, porque es lo que está tratando de darnos a entender el apóstol Pablo. Esa es la instrucción. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Yo lo estoy viendo desde este ángulo, de ese sentir, porque algunos podrían, es que no quiere decir eso, pero yo lo estoy viendo desde ese ángulo, de estar en el mismo espíritu. Porque dice: porque el Espíritu es el mismo, o sea, el Espíritu Santo es uno. Y hermano, entonces nosotros debemos de tratar de estar en esa unidad del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16. Espero no meterme en problemas con lo que acabo de decir. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí hay algo que tendríamos que entender, amados hermanos.
si nosotros no aprendemos, porque esto se aprende a través del tiempo, a través de los años, esto no se aprende llegando a la iglesia o cuando nos arrepentimos, no, pero si hay algo que tenemos que aprender en este tiempo es a andar, es a caminar en el Espíritu, y que todos estemos en ese mismo Espíritu. Porque Dios espera que su iglesia, su amada, su novia, esté en ese mismo sentir, esté en ese mismo espíritu, y que no haya divisiones. Porque el Señor viene, ¿verdad?, por su novia, que anda precisamente en el espíritu. Por eso dice aquí, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, el que no anda en la carne va a terminar satisfaciendo, el que no anda en el espíritu va a terminar satisfaciendo, ¿verdad?, los deseos de la carne. Aquí debemos de tener cuidado. Y si hay algo que tenemos que aprender y entender en este tiempo final, es andar en el espíritu, esa unidad en el espíritu. Aunque estemos, unos están por acá y otros están por allá, ¿verdad? Y quizás no nos podemos reunir para alabar y exaltar al Señor juntos. Tenemos que aprender a estar en el mismo espíritu, bajo una misma casa, bajo una misma cobertura, amados hermanos. Avancemos otro poco porque el tiempo avanza. Pasemos al punto número 4. Ahí es la cuarta forma de identidad que hay, y es la vestidura. Y no hablo de algo literal, sino aquí es algo espiritual, amados hermanos. Bien, Colosenses capítulo 3, verso 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjese nada más a lo que dice aquí la escritura, revestidos, o sea, debemos de vestirnos del nuevo ¿qué? Del nuevo hombre. ¿Quién es aquel, verdad? De un nuevo pensamiento, de una nueva forma de sentir, amados hermanos, desechando, verdad, lo terrenal, desechando lo mundano, desechando lo pagano, amados hermanos, y revestirnos de una nueva forma de vida, hasta que alcancemos la imagen, ¿verdad?, de aquel que lo creó, dice aquí la Biblia. Entonces nosotros debemos de tener, amados, esto es algo, quiero que lo veamos desde el ángulo espiritual, o sea, que seamos renovados cada día. Que cada día que pasa, amados hermanos, que nuestra vestidura, lo voy a usar así, pero es algo espiritual, amados hermanos, nuestra vestidura cada día sea transformada, cada día que pasa, nuestra vestidura sea transformada cada día, amados hermanos, despojándonos, arrancando de nuestra vida todo aquello que afecta nuestra relación y nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno, o sea, que esto se alcanza a través del conocimiento o el conocer la palabra o la escritura. Entonces tenemos que revestirnos, amados hermanos, porque la vestidura tiene mucho que ver con la identidad también. Si la novia cuando se va a casar inmediatamente se identifica, ¿verdad? Y tiene una identidad, pues ¿cuál es esa identidad? Es su forma de vestir o cómo se viste en el momento en que se va a casar. Inmediatamente uno se da cuenta porque sobresale. ¿Y qué es lo que sobresale? Su forma de vestir o cómo va vestida en ese momento. Y eso la Biblia lo dice. Entonces la vestidura nos identifica, o la vestidura, nuestra vestidura, amados hermanos, nos va a identificar con el Señor Jesucristo. Pero lo estoy viendo desde el ángulo espiritual, no literal, amados hermanos. Veamos aquí en Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Fíjese, lleva vestido. Entonces la vestidura nos identifica o va a identificar a la novia, o es una forma de que la novia sea identificada. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra vestidura? Tiene que ser limpia y entonces hay que luchar porque nuestra vestidura, ¿verdad? Sea limpia y evitar contaminarnos, amados hermanos. Y ahorita en este tiempo en el que estamos viviendo, que es fácil contaminarnos con lo que vemos, con lo que oímos, es fácil, por eso tengamos cuidado. Dice limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí son actitudes, es forma de ser. Entonces tengamos cuidado, porque la vestidura también nos va a identificar, o es una identidad de la novia. Mateo 22, 11 y 12. Y entró el rey para ver a los convidados. Fíjese, aquí identificaron a un personaje por su forma de vestir. Y entró el rey, Mateo capítulo 22, verso 11 y 12. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces la vestidura nos va a identificar algún día. Porque de esa forma aquí pudieron identificar a este personaje. Vio ahí a alguien. O sea, el rey llegó en esa fiesta de bodas y empezó a supervisar los que estaban en la mesa, y resulta que dentro de todo el grupo que llevaba su vestidura, aquí habla que todos iban vestidos de boda. Entonces por eso le dicen, ¿por qué tú no estás con la ropa adecuada, con la ropa indicada? A ver, dime qué pasa. Entonces la novia es identificada por su vestimenta. Y vio ahí a un hombre, dice, que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces, ¿qué lo identificó aquí? Su vestido, la vestidura, porque todos estaban con vestidura de boda, arreglados, mas sin embargo él no es que estuviera desnudo, ¿verdad? Pero él no iba con la ropa que le habían indicado. Por eso sí, la vestimenta nos identifica con el Señor, o es una identidad de la iglesia, amados hermanos. Amén. Sigamos avanzando y el tiempo avanza rápido. Y pasemos al punto número 5, ¿verdad? En los tipos de identidad, amados hermanos, y el último que quiero tratar es el amor. El amor nos va a identificar con el Señor. La Biblia dice que Dios es amor, y si Él es amor, en nosotros debe de haber amor también. Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y dice cómo debemos andar en este tiempo, porque ahí se identifica, porque el amor se refleja. Cuando alguien tiene amor, lo refleja, se muestra, amado hermano. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te insulta, ¿cómo reaccionas ante un insulto, ante una ofensa? ¿Cuál es tu actitud en ese momento? Pero el que está lleno, el que tiene el amor del Señor en su vida, actúa con mansedumbre, actúa con humildad y con sencillez de corazón. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. O sea que el amor nos identifica también. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sigamos avanzando, aleluya, el tiempo ya me está ganando. Primera de Pedro 3:8, verso 9, una traducción viviente. Por último, todos deben ser de un mismo parecer, compadézcanse unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, dice esta versión. Primera de Pedro 3:8, 9 dice, ámense como hermanos y hermanas. Si hay algo que se tiene que reflejar en la iglesia, en el pueblo, entre los ministros, es el amor. Y el Señor identifica a su iglesia, o va a identificar a su novia a través de esto, que es el amor. Dice, sean de un buen corazón
y mantengan una actitud humilde. Fíjese qué interesante es esto. Verso 9, no paguen mal por mal, no respondan con insulto cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Hace un rato, un momento le decía, ¿cómo actuamos ante una ofensa? Ante una agresión. Nosotros tenemos que responder diferente, amados hermanos, como la gente responde. Si por el contrario ustedes contesten con una bendición cuando alguien te ofenda, yo sé que tiene su grado de dificultad, pero aquí la orden es que nosotros tenemos que bendecir a los que nos ofenden. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Entonces Dios va a identificar a su novia a través del amor. Mateo capítulo 22, verso 39, y con este finalizo. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, amado hermano, qué interesante es esto, que el Señor deja establecido, deja escrito, que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando Dios ve esto, Él dice: esta es mi novia, esta es mi iglesia, este es mi amada. Y es que en este tiempo al que hemos entrado, amados hermanos, o estamos viviendo usted y yo, realmente tenemos que entender esto. El amor es importante, amados hermanos, y necesario en nuestras vidas para la iglesia, porque el amor es a través del amor Dios identifica a la novia y la novia debe de tener esa identidad que es el amor. Ya resumiendo todo esto, amados hermanos, hablando de los 5 tipos de amor, 5 tipos de identidad que yo le traté de decir con la ayuda del Señor, ministrarle a su vida. El número 1 es un mismo lenguaje, esa es una forma de identificarnos, y lenguaje es una identidad, amados hermanos, y así identificamos a gente. Un mismo pensamiento, ¿verdad? La iglesia, la novia, tiene que tener un mismo pensamiento en este tiempo. El número 3 fue un mismo espíritu. Debemos de tratar de estar todos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir. El punto número 4, la vestidura, amados hermanos, porque eso también nos identifica. Incluso hay gente que nosotros identificamos por su forma de vestir. Pero esto yo lo estoy diciendo espiritualmente, no me lo vaya a interpretar de una manera literal, no, esto es algo espiritual. El amor es otro tipo de identidad de la novia o para la novia. En esta hora, amados hermanos, permítame orar por usted, bendecirle, que lo que hemos tratado de exponerle en esta tarde sea de bendición para su vida, te fortalezca, te ayude, te impulse a buscar estos 5 tipos de identidad, que las podamos obtener. Tiene su grado de dificultad, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado en esta tarde, Señor. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos a tus siervos, Padre, que realmente podamos tener esa identidad que usted espera de nosotros, que usted busca de su iglesia, que usted busca de su novia en este tiempo final, Padre. Ayúdanos, oh Dios de Israel, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos dé esa fortaleza, Padre, para poder acercarnos a usted, Señor, y buscar esa identidad que nos hace falta o que necesitamos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, y bendecimos a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendiciones, amados hermanos.